Game Boy Advance contra la Super Nintendo contra la Sega Genesis. Esta es una comparativa principalmente gráfica. Son tres plataformas que salieron con bastantes años de diferencia. Por ejemplo, la Sega Genesis o Mega Drive salió en el 88, la Super Nintendo o Super Famicom en 1990 y la Game Boy Advance en el 2001. Dos son consolas de sobremesa y una portátil. Así que bueno, vamos a ver si hay tantas diferencias gráficas en varios juegos que comparten en su catálogo. Y mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like me ayudaría muchísimo. Y bueno, damos inicio con el Aero de Acrobat o The Acrobat. Y bueno, claramente se nota la diferencia de colores entre la versión de Game Boy Advance y la Super Nintendo y Sega Genesis. Las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis están muy parecidas. Es muy difícil a primera vista notar una diferencia, pero vemos que las versiones de esas dos consolas, pues los colores son muy parecidos. Vemos que también tienen la afición de fondo. Es como un circo, por así decirlo. Es muy parecido. Algunos detalles, por supuesto, que tienen de diferencia. Pero bueno, claramente la versión de Game Boy Advance tiene colores más vivos, muchísimos más colores me parece a mí. Bueno, tiene el famoso zoom que en las consolas portátiles tiene siempre por lo general para que se vea mejor la imagen. También obviamente Game Boy Advance, al tener muchas versiones de pues la consola que no tenía retroiluminación, entonces ponían los colores más claros para que se vieran mejor en lugares oscuros, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, aquí ya depende del gusto de cada quien. Veo que la Super Nintendo también tiene un poquito de colores más claros que la versión de Sega Genesis, pero bueno, definitivamente las dos versiones a la derecha de las consolas de sobremesa están muy parejas. Así que bueno, por supuesto que la versión que se nota mucho más diferente es la versión de Game Boy Advance. Así que si me tengo que quedar con alguna versión, yo diría que me quedo con la versión de Sega Genesis. Ahora bueno, vamos con el Disney Aladdin. En este caso, la versión de Game Boy Advance y Super Nintendo son versiones prácticamente idénticas. Obviamente tienen diferencias, pero si ven el gameplay es prácticamente la misma esencia. En cambio, la versión de Sega Genesis sí es totalmente diferente del gameplay. Si no me equivoco, también la desarrolladora es diferente. Pero bueno, aquí vendría el tema de pero ¿por qué comprar juegos que son distintos? En este caso, yo estoy comparando juegos que tienen el mismo título. Así que si una persona en ese momento quería comprar el Aladdin en diferentes plataformas, esto es lo que iba a encontrar. Son el mismo título, no cambian el título en nada. O a veces cambia un poquito el título, pero el gameplay es el mismo. En este caso, como les digo, el título es el mismo, pero el gameplay, por lo menos en Sega Genesis, es muy diferente. Por lo general, siempre se piensa que la versión de Sega Genesis es la versión más completa. Los que estamos acostumbrados de niños tal vez a jugar un poquito más la versión de Super Nintendo, pues nos gusta más ese. Y bueno, la versión de Game Boy Advance, vean qué increíble es jugar la versión de Super Nintendo con algunos detalles tal vez de resolución, de colorido, que es también, como le decimos, más claro, un poquito más de zoom, o sea, se ve mucho menos el escenario. En cambio en Super Nintendo se ve todo mucho más completo. Y bueno, la versión de Sega Genesis tiene colores interesantes, porque no es tan colorido como las otras dos versiones, pero digamos que más bien es la que de verdad tiene la esencia de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya depende mucho de los gustos. Claramente las versiones de Sega Genesis y Super Nintendo son superiores a la versión de Game Boy Advance, que la versión de Game Boy Advance a mí me sorprende, es igualita prácticamente a la versión de Super Nintendo. Y en aquel entonces era importante, era increíble ver que juegos en una consola portátil estuvieran al mismo nivel que juegos de consolas de sobremesa. Entonces, bueno, si me tengo que quedar con alguno por nostalgia, sería la versión de Super Nintendo. Pero si me tengo que quedar por gráficos, que es lo que trata este video, me quedo con la versión de Sega Genesis. Ahora vamos con el Desert Strike Return to the Gulf. Así se llamaba la versión de Super Nintendo y Sega Genesis. Y pues obviamente la versión de Game Boy Advance es la versión que se llama Desert Strike Advance. Bueno, aquí también veo una paridad muy cercana entre la versión de Game Boy Advance y Super Nintendo. Bueno, mucha gente me diría, bueno, chos, es lógico porque son de Nintendo. Pero a veces no crean, a veces la versión de Game Boy Advance se parece un poquito más a la de Sega Genesis. Pero aquí sí debo decir que el colorido es prácticamente idéntico a la versión de Game Boy Advance con Super Nintendo. La de Sega Genesis sí cambia un poquito más el colorido, un poquito más naranja, un poquito más oscuro. Pero en el sonido sí me quedo con la versión de Sega Genesis. Yo sé que esto es más que todo versión o una comparativa más bien de gráficos. Pero bueno, también como siempre lo digo, principalmente es una comparativa gráfica.
A veces también vemos el tema de el sonido, y eso lo vamos a ver más que todo cuando yo suba este video, pero sin mis comentarios, que solo se va a escuchar el juego. Pero después de ahí, lo que veo en Game Boy Advance en comparación con Super Nintendo es que tiene un zoom, como siempre en las consolas portátiles, porque recordemos que pues la pantallita es más pequeña. En cambio la Super Nintendo la ponemos en un televisor, y dependiendo del tamaño del tele, pues obviamente lo vamos a ver mejor. La Game Boy Advance pues es una pantalla pequeñita, y entonces me supongo que por eso hacen el zoom, para que se vea pues mejor todo, ¿no? Y bueno, entonces yo sí digo que la versión de Sega Genesis es una versión interesante, un poquito más diferente entre las dos, y me quedo con el sonido de la versión de Sega Genesis. Pero bueno, obviamente si comparamos estrictamente en gráficos, las tres versiones están muy equiparadas. Vean qué interesante este juego, el Earthworm Jim. Bueno, la versión de Super Nintendo en este caso y Game Boy Advance, el colorido es prácticamente idéntico, siempre con el zoom. Perdón por repetir tantas veces lo mismo, pero bueno, es lo que se está viendo. Tengo que pues reaccionar a lo que estoy viendo en cada juego. Y vemos que en Sega Genesis la resolución y el colorido de fondo, el colorido en general es muy diferente, o bueno, bastante diferente a las otras dos plataformas. Es que aquí sí se queda muy marcado el colorido más profundo, más oscuro. Después de ahí las animaciones y todo lo demás yo lo veo muy parecido. Este es un juego que la verdad tiene muchas similitudes, e incluso podría decir que es uno de los juegos con mejores gráficos de aquella época para la Super Nintendo y la Sega Genesis. Pero bueno, después de ahí pues ya depende del gusto de cada quien, porque gráficamente están iguales. La versión de Super Nintendo y Sega Genesis están iguales, tal vez algún tema de resolución que están, bueno, parejísimas. Y pues la versión de Game Boy Advance sí le noto menos resolución, lo que es normal. Y el colorido sí es un poquito más claro. Bueno, y también el tema del zoom, como lo dije anteriormente. Yo sé que a veces a la gente le molesta que uno repita lo mismo a cada rato, pero bueno, es que es lo que uno está viendo, uno está describiendo, y bueno, pues eso es lo que se ve. Pero bueno, cualquiera de las tres versiones está recontra mega hiper jugable. Me parecen excelentes, y si me tengo que quedar con una versión, me quedo con la versión de Super Nintendo, porque sí tiene un reflejo, por ejemplo, del sol, que no se lo encuentro en Sega Genesis. Bueno, no es un detalle que uno lo haga elegir un juego por sobre otro por lo general, pero bueno, si estamos hablando estrictamente de gráficos, creo que el detallito ese del sol pues me hizo ganar, o me hizo dar el voto a la Super Nintendo. Vemos qué interesante en este caso, la versión de Sega Genesis sí está muy diferente en el colorido de fondo. Vemos que la versión de Game Boy Advance y Super Nintendo tiene una versión púrpura morada, que de hecho vemos una cascada que sale ahí y le da más animación, le da más vida al escenario. La versión de Sega Genesis no sé, porque en este caso lo hicieron de color diferente totalmente y no tiene esa cascada. Entonces, para mí la mejor versión aquí rápidamente, por lo menos en gráficos y en este escenario, me parece que es la de Super Nintendo en todos los aspectos: resolución, el colorido, la animación de fondo, creo que es mucho mejor. El gameplay y todo eso es muy igual, los tres son iguales. Vean en esta parte donde van pues en estas escaleras, pues sí, yo diría que está muy parejo la versión de Super Nintendo y Sega Genesis en todos los aspectos, y la versión de Game Boy Advance sí es un poquito diferente, pero tampoco es que se quede muy atrás. Las versiones de Super Nintendo y Game Boy Advance están más parejas, pero se nota la mejor resolución en Super Nintendo, y en el caso de Sega Genesis pues sí, el colorido cambia muchísimo, y en este caso hasta los detalles del fondo son totalmente diferentes. Entonces, con el Earthworm Jim me quedo con la versión de Super Nintendo. Aquí sí hay un poquito de trampa en el Ghouls and Ghosts, porque la versión de Sega Genesis así se llama, Ghouls and Ghosts. En cambio la versión de Super Nintendo y Game Boy Advance es Super Ghouls and Ghosts. Entonces, bueno, sí es diferente, sí hay diferencias en el gameplay, y bueno, simplemente lo quise poner por curiosidad, porque la versión de Game Boy Advance y Super Nintendo están muy diferentes a la versión de Sega Genesis. Vemos que la versión de Sega Genesis es, por así decirlo, la versión original de las arcades, si no me equivoco. Y bueno, se nota en los gráficos. Vemos que la versión de Sega Genesis tiene una versión de gráficos un poquito más atrasada. En cambio, la versión de Super Nintendo y Game Boy Advance es más pues avanzado, ¿no? En este caso, pues por así decirlo, por gráficos me quedo con la versión de Super Nintendo. Por mucho es la mejor versión. En lo que son detalles gráficos, obviamente de eso se trata el video. Pero si vamos a la esencia del juego, a lo que encontramos en arcade en aquellos años, pues sí me quedo con la Sega Genesis. Me parece que es la mejor versión. Pero gráficamente vemos que el fondo, los árboles, el pasto, la tierra, los movimientos de las animaciones, los personajes, los enemigos, pues es mucho mejor la versión de Super Nintendo y de Game Boy Advance.
Aquí, por gráficos, me quedo con la versión de Super Nintendo. Y por nostalgia, me quedo con la versión de Sega Genesis porque es la versión mítica de todos los tiempos. Bueno, eso es lo que yo recuerdo. Tremendo juegazo, el International Superstar Soccer Deluxe, que en Game Boy Advance se llama ISS. Mucha gente me podría decir, chosa, pero es un juego diferente. Pero es que vean, es la misma esencia. Es prácticamente las mismas cosas que vemos en la versión de Super Nintendo y Sega Genesis, la vemos en la Game Boy Advance. La misma esencia, los mismos movimientos, las mismas animaciones, tal vez algunos detalles distintos, pero son mínimos en el gameplay y todo lo demás es prácticamente igual. Lo único que veo muy diferente sí es el arco, o sea, el marco donde está el arquero. Bueno, ahí sí veo diferencias, pero después de ahí prácticamente nada. Ahora, la versión de Super Nintendo versus la versión de Sega Genesis, lo único que yo noto diferencia es en el colorido. Bueno, alguno que otro detalle tal vez ahí en el sonido y todo eso, pero lo que es gameplay, gráficos en sí, son lo mismo, es la misma esencia, es exactamente lo mismo, el mismo arco, los mismos gráficos, tal vez como les digo, un poquito en el sonido, en algunos detalles, pero es prácticamente lo mismo. Y en la Game Boy Advance sí cambia algunos caracteres, sonido por supuesto, pero el juego, el gameplay es lo mismo. Así que bueno, si me tengo que quedar con alguna versión, tendría que quedarme con la versión de Sega Genesis y Super Nintendo. Me parecen prácticamente lo mismo. Y bueno, lógicamente que la versión de Game Boy Advance tiene algunos detallitos que lo hace ver pues más moderno. Recordemos que la consola Game Boy Advance, a pesar de que no es tan potente, bueno, sí tiene mucha potencia y muchos gráficos que no tienen la Super Nintendo y Sega Genesis, pues en este tipo de juegos tal vez se queda a veces atrás un poquito con las versiones de Super Nintendo. No sé por qué será, pero recordemos que la Game Boy Advance tiene gráficos muy poderosos que ya la Super Nintendo y Sega Genesis no podían correr o tener. Queda demostrado en este juego, en el Monopoly, donde la versión de Game Boy Advance es mucho más poderosa, mucho más avanzada, mucho más moderna que la versión de Super Nintendo y Sega Genesis. Es más, la versión de Super Nintendo y Sega Genesis es prácticamente lo mismo, simplemente un poquito en la paleta de colores cambia, pero después de ahí los detalles, todo el gameplay y demás es prácticamente lo mismo. La versión de Super Nintendo y Sega Genesis, ahí yo no doy ningún ganador, son prácticamente el mismo juego con algunos coloritos o con algunos colores, quiero decir, diferentes. Pero bueno, la versión de Game Boy Advance para mí ahí sí gana. La perspectiva, los gráficos, las animaciones, no sé, se nota que es un juego más moderno. Vean cómo tiran los dados, es muy diferente. Me parece que la versión de Game Boy Advance aquí es la super ganadora. No me queda dudas en decir que es la versión que más me gusta, porque en sí, muy honestamente, a mí no me hubiera gustado, porque yo no jugué estos juegos en su momento. Esto de Monopoly, yo no lo jugué en la vida real, en un juego de mesa real, no en arcades, no en, quiero decir, en consolas. Pero bueno, si me tengo que quedar con alguna versión, me quedo definitivamente con la versión de Game Boy Advance. Vean qué interesante este juego, el Mr. Nuts, porque la versión de Super Nintendo tiene diferencias en el colorido de los, creo que son tomates, que son los enemigos. Si hay diferencias en esos colores, es interesante porque son, que salen mucho más bien quiero decir. Y la versión de Super Nintendo no sé por qué se diferenció en los colores. Por eso yo les decía, no siempre los juegos de Game Boy Advance van a ser más parecidos a la versión de Super Nintendo, porque es lo más lógico, ¿no? Pero en este caso vemos que la mayoría de cosas se parece más a la versión de Sega Genesis, pero vemos que la versión de Game Boy Advance tiene algunos efectos que no encontramos ni en Super Nintendo ni en Sega Genesis, y vemos que en Sega Genesis también tiene colores diferentes. Entonces sí hay diferencias también en un detalle, vemos en el fondo acá que sí es diferente, pero algo interesante son los rayos de luz que atravesan por los árboles que tiene la versión de Game Boy Advance. Entonces, bueno, hay muchas diferencias en la versión de Sega Genesis y Super Nintendo. Sí, noto diferencias en el fondo, en resolución, no sé exactamente cuánta es la resolución, pero sí noto diferencias más que todo en el fondo. Vean acá, se nota. Y bueno, la versión de Game Boy Advance es muy superior. Bueno, tiene el famoso zoom, pero después de ahí los colores muy bien, muchos detalles, el efecto de la luz, todo. La verdad es que me parece que la versión de Game Boy Advance aquí se aprovechó un poquito los detalles o los aspectos gráficos, la potencia de la consola. Y pues bueno, obviamente Super Nintendo y Sega Genesis utilizaban lo máximo que podían, me imagino lo máximo, tal vez no, pero utilizaban mucho el poder de su hardware o su software, no hardware,
Vean acá, voy a ponerle pausa. Vean acá qué interesante el fondo que encontramos en Sega Genesis. Es muy diferente. Pero en sí me parece que en ciertos detalles la Super Nintendo se parece mucho en parte a la versión de Game Boy. Pero en ciertos detalles también la versión de Sega Genesis se parece mucho a la versión de Game Boy Advance. Entonces, aquí sí me quedo con la versión también de Game Boy Advance por algunos detallitos de iluminación y demás. Pero bueno, las tres versiones son súper buenas. Aquí sí hay un claro ganador, o bueno, claros ganadores. Me parece a mí que la versión de Super Nintendo y Sega Genesis son recontra mega hiper superiores a la versión de Game Boy Advance. Bueno, la versión de Game Boy Advance, además de que tiene el famoso, mítico e impresionante zoom, tiene colores muy claros que lo hacen ver algo extraño. Y sí, yo sé que esos colores son para que pues se vea mejor el juego, porque las primeras versiones de Game Boy Advance no tenían retroiluminación en su pantalla, entonces tenían que poner esos colores tan claros, pero lastimosamente aquí los pusieron demasiado claros y hacen ver que el juego, o sea, no tiene la misma esencia que tienen los juegos de Sega Genesis y Super Nintendo. Ahora, la versión de Sega Genesis me parece mejor en el fondo. Vemos que tienen unas animaciones mucho mejoradas o muy mejoradas, porque tienen un lago ahí que no vemos en Super Nintendo, lo vemos muy poco, y el lago en Super Nintendo se ve medio extraño. Ahora, el colorido de fondo sí me gusta más la versión de Super Nintendo. Aquí sí me quedo con las dos versiones de Super Nintendo y Sega Genesis por mucho. En algunos detalles sí me gusta más la versión de Super Nintendo. Creo que es con la que me voy a quedar, pero me parece que la versión de Sega Genesis está muy ahí, muy pareja. Pero bueno, con la versión que no me quedo para nada, que sí lo hubiera disfrutado, porque este juego tampoco lo jugué en su momento en la Game Boy Advance, pero sí lo hubiera disfrutado como loco este juego de Game Boy Advance, el Pitfall de Mayan Adventure. Pero definitivamente aquí sí me quedo con las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis. Y si me tengo que quedar con alguna versión, sí o sí, iba a decir Super Nintendo, pero creo que me quedo con la Sega Genesis. Un juego que me impactó desde la primera vez que lo vi por la música que tenía, también el gameplay, las voces y todo eso, me parece que es excelente. Lo conocí primero en Super Nintendo y después en Sega Genesis. La versión de Game Boy Advance en su momento no lo jugué. Y bueno, queda muy claro que la versión de Game Boy Advance aquí es muy inferior a las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis, que el colorido es mucho mejor, da mejor esencia, o da la esencia de que están en un lugar futurista, de que hay cosas metálicas, por el colorido que tienen. En cambio, la versión de Game Boy Advance, el amarillo es muy profundo, no sé, la pista es muy rara, muy extraño, el colorido de los metales también son tan blancos que no pareciera metal. En cambio, las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis están muy bien hechas. Eso sí, me parece que en la parte del sonido, la versión de Super Nintendo es mucho mejor. El sonido siempre está constante, las voces se combinan con la música. En cambio, en Sega Genesis siempre, como cuando que salen las voces, el sonido de fondo se detiene un poco. Entonces, sí está más parejo la versión de Super Nintendo y Sega Genesis, sí. Pero de verdad, yo me quedo... En términos generales, en complejidad, no mentira, en lo que es todo completo, me parece que en complemento me quedo con la versión de Super Nintendo y principalmente por el sonido. Pero ahora, si se juega la versión de Sega Genesis, está muy bien, incluso está muy pareja con respecto a la Super Nintendo, es prácticamente lo mismo. Y vemos que la versión de Game Boy Advance sí tiene mucha diferencia en el colorido, en el sonido, en el zoom, en el brillo, en todo. Un juego que en su momento nunca en mi vida lo jugué, o sea, en esa época fue este, The Lost Vikings. Lo conocí ya hasta ahorita que hago las comparativas. Y bueno, aquí también pasa lo mismo. La versión de Game Boy Advance, como en todos los juegos, tienen un zoom. Pero bueno, en este caso es lógico lo que decimos. Ahora, gráficamente están muy parecidas las tres versiones. Tienen algunos detalles distintos, pero que uno diga diferencias recontramarcadas, hiper diferentes, pues no. La verdad es que está muy parejo la jugabilidad. Es un juego interesante, se manejan estos tres personajes, es como laberíntico, es como de pensar un poquito, se me parece a The Cave, o por ejemplo el juego de ya no recuerdo, un juego de PC que era así también de diferentes personajes, un juego de PC que también salió para las consolas, muy interesante. Después tal vez si recuerdo pongo el nombre aquí abajito, o por aquí pongo el nombre del juego, que se me parece mucho, se me fue el nombre en este momento. Pero bueno, gráficamente, como les digo, está muy parecido. Todos los demás detalles de colorido, de zoom y todo eso, pues lo vemos en la Game Boy Advance en todos los juegos. Pero después de ahí, pues lo veo muy parecido. Aquí la verdad me quedo con las tres versiones, no tengo un claro ganador, la verdad. Aquí sí queda muy claro que la peor versión es la de Game Boy Advance.
Ustedes saben que nunca se trata aquí de decir qué porquería esta versión, qué malísimo, pero bueno, la verdad es que el Mortal Kombat que sacaron para Game Boy Advance está malísimo. Bueno, en el caso de Game Boy Advance es un Ultimate Mortal Kombat, pero allá le pusieron, o allá digo yo, en la consola le pusieron Mortal Kombat Advance, y bueno, en la Super Nintendo y Sega Genesis es Ultimate Mortal Kombat 3. Siempre me ha gustado más la resolución que utilizan en Super Nintendo en comparación con Sega Genesis. Siempre hay un detalle en Sega Genesis que no me gustan los fondos, no sé, la resolución es diferente. Y la versión de Super Nintendo es la que más me gusta, incluso en el sonido. Siempre me ha gustado más, no sé por qué, tal vez es la costumbre, o bueno, tal vez tendrá mejores detalles, no sé, la gente que sepa sobre este tema ya en específico, que sabe mucho del tema, pues se lo agradecería muchísimo que me digan las diferencias técnicas. Pero bueno, en este caso, las versiones de Sega Genesis y Super Nintendo están súper bien, están súper jugables, gráficos muy parecidos, y la versión de Game Boy Advance, debo decir que está horrible, que para jugar en consola, pues portátil está muy bien, pero la Game Boy Advance tenía gráficos o potencia para tener un mejor Mortal Kombat, porque sí tiene otros juegos de lucha que van muchísimo mejor que esto. Así que la versión de Game Boy Advance es una de las pocas versiones que yo puedo decir que sí me pareció horrible. Y bueno, el último juego en mostrar es el Wolfenstein 3D. Qué increíble que este juego saliera para consolas de sobremesa de los años 80-90. Es increíble porque este juego es de PC, y recordemos que los juegos de disparos, pues en PC en ese momento eran mucho mejores, tenían más capacidades, por lo menos de disparos. Entonces, bueno, ahora hablando gráficamente, híjole, aquí pues la verdad yo considero de que la mejor versión, por lo que estoy viendo a primera vista, pues me parece que es la de Sega Genesis. A pesar de que yo jugué estos 3 gameplays, pues se me olvida con el pasar de las horas y demás, porque yo estos 3 gameplays los grabé ya hace varios días, entonces no recordaba. Ahora lo que estoy viendo acá, la resolución y demás, me parece que está mucho mejor la versión de Sega Genesis, por lo menos lo que estoy viendo por encima. Ahora, algo interesante, la versión de Super Nintendo tuvo alguna censura, por así decirlo. En cambio, la versión de Sega Genesis y Game Boy Advance, nada de censura. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Lo que yo estoy viendo, lo que me parece a mí es que la versión de Sega Genesis está mucho mejor, o bueno, algo mejor. Tal vez algunos detalles los estoy dejando pasar, porque bueno, tal vez en la parte donde se ve como una parte de madera, sí me parece mejor la versión de Super Nintendo, aunque interesante la versión de Sega Genesis. Entonces aquí me está costando decidirme por alguna versión, pero yo considero que la versión que más me agrada a la vista es la versión de Sega Genesis. Y bueno, mis amigazos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Vieron muchas diferencias? ¿Con cuál versión o cuáles versiones se quedan más? ¿Creen que las versiones de Super Nintendo son las mejores? ¿Creen que las versiones de Sega Genesis son las mejores? ¿Las de Game Boy Advance creen que son las mejores? ¿O son como yo, que algunas versiones creen que es mejor en una consola o en otra consola? Les agradecería un montón que me lo comenten. Mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like me ayudaría muchísimo. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada. La comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón, y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: viva el rayito y pura vida.